Vale, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, como siempre, al curso Transiciones Ecosociales en lo Rural, Potencias, Contradicciones, Conflictos. Arrancamos hoy con la sesión 5, que hemos llamado Luchas frente al extractivismo 1, el sector agroalimentario. Y bueno, en esta sesión, en la presentación de la web, había varias interrogantes que solemos como proponer, que tienen que ver con los textos también, que teníais como lecturas. Pero bueno, de estas cuestiones, la que más, la central yo creo que es la que tiene que ver con qué luchas es necesario construir, ¿no? Qué alianzas tejer, cómo y para qué entre poblaciones autóctonas y alóctonas, ¿no? Por no decir españoles, extranjeros, en la búsqueda conjunta de una vida digna para todas, ¿no? Para todas, para todos, para todes, y que significa en el campo o en la ciudad lo mismo, es decir, acceso a renta, acceso a vivienda, acceso a las condiciones, a condiciones laborales justas, acceso, por supuesto, a alimentación, suministros y una vida digna. Y bueno, para introducir el debate de hoy, tenemos la suerte de contar con María Montávez Sánchez, que es jornalera de Jaén, y a Jota, que además de compañero de Traficantes de Sueños, es una persona que vive con un pie en Madrid y con un pie en Retamoso de la Jara, y forma parte de la plataforma Retamoso Sostenible, que es desde ahí, desde donde nos va a contar en especial. Entonces, bueno, esto va a ser como una conversación, como hemos quedado, os enrolláis en lo que más, ¿no?, os parezca sugerente y vamos ahí armando, pero para empezar sí que os había propuesto, pues eso, contar, ¿no?, presentar quiénes sois, de qué conflictos formáis parte, o sea, en definitiva, ¿no?, porque estáis en este debate, ¿no? Y que podéis aportar el mismo, como queráis. María decía que empezaras tú, Jota, así que dale si quieres. Vale, empiezo yo. Vale. Bueno, pues hola, buenas tardes a todas. Lo primero, muchas gracias por invitarme, Marisa, y espero que sea útil. Me está pareciendo, no he podido participar directamente en las sesiones, pero sí que me las estoy viendo luego en diferido. La verdad es que me está pareciendo un curso súper enriquecedor. Bueno, os cuento yo un poco. Yo estoy lejos de ser una experta, mucho menos una experta en extractivismo, entonces voy a intentar como ir contestando las preguntas que nos ha hecho Marisa y plantearos una sesión como muy aterrizada desde lo concreto, que es lo que estamos haciendo nosotras, y también planteando como las cuestiones y los debates que nos surgen a nosotras a lo largo de esta lucha en concreto con la ganadería industrial. Eh, bueno, como os he dicho, yo soy Jota, soy madrileño, pero criado en un pequeño pueblo de Toledo, Retamoso de la Jara. em, y entonces combino un poco, bueno, soy como algunas de vosotras, un bicho raro que, bueno, pues que parte de experiencias de la ciudad y estoy a caballo entre Madrid y aquí el pueblo. Hace 5 o 6 años, como en 2018, bueno, pues nos enteramos, como se suele pasar en estos casos, que es en el bar, nos enteramos de que había unos proyectos de ganadería industrial, en concreto 2 macrogranjas, que querían montar en nuestro término municipal y a raíz de ahí empezamos como una lucha que ya tiene 5 años y que hasta el momento hemos conseguido frenarlas en nuestro pueblo, no así en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha, que es una de las regiones donde más se está extendiendo esta problemática. Y, y bueno, lo que hemos intentado, bueno, o lo que he intentado hacer es aplicar como la experiencia que tengo en este caso, de otros conflictos en la ciudad. Yo, como ha dicho Marisa, trabajo en Traficantes de Sueños y tengo como una experiencia militante en la ciudad ligada a todo este universo de centros sociales y de luchas de barrio, en concreto en el barrio de Carabanchel. Y al final, bueno, la forma de hacer política o de generar conflicto se parecen en el fondo bastante, ¿no? O sea, he intentado seguir el mismo, el mismo método aquí en el pueblo que en la ciudad, que al final es tener una vocación de intervención sobre, o sea, eh, no tener miedo a intervenir, intentar ser muy abierta, intentar ser lo menos identitaria posible, es decir,
pensar que hay una alianza posible con cualquiera de los actores que juegan la partida y desde ahí ir viendo cómo se escala el conflicto. Siempre de forma abierta, siempre horizontal y con otras. Y siempre en un proceso colectivo donde imaginamos, ejecutamos y evaluamos de manera colectiva, por eso tampoco hay miedo a equivocarse. Y lo dejo un poco ahí, doy paso a María. A mí me generaba la pregunta, perdón, antes de presentarme, de cuánta gente estamos hablando en esta lucha. ¿Cuánta gente estáis? En el caso de Retamoso, Ujú. en el caso de Retamoso somos muy poquitas. O sea, Retamoso de la Jara es un pueblo de 100 habitantes censados y en nuestra plataforma, pues activas, seremos unas 15, 20 personas. Y luego lo que sí que hay, lo que intentamos es tener como, bueno, pues en los últimos años ha habido un movimiento de resistencia en muchos pueblos de la región y a nivel estatal y cada vez hay más coordinación y cada vez hay más gente. Pero en la lucha concreta, aquí en el pueblo somos muy poquitas. Ujú. Es uno de los retos ahora, ser más. Me parecía, bueno, yo me presento para la gente que eso, perdonar, hoy no estoy muy, no tengo mi mente muy activa, pero voy a intentar que bueno, que conozcáis el activismo del que yo vengo, ¿no? Yo soy jornalera desde los 12 años. eh, Vengo de una familia donde somos 6 hermanos. Yo soy la mayor y la única chica. Fui madre con 16 años y en una zona rural de Jaén donde la vida ha sido muy, muy difícil para las mujeres. Os cuento todo esto para poneros en contexto de por qué nace la rebeldía, ¿no? Ante las situaciones que se nos generan en las zonas rurales. Y entonces desde muy chica, ¿no? Pues vi cómo la gente del campo se unía para luchar contra el acaparamiento de tierras, ¿no? De los señores feudales, ¿no? De los terratenientes, de los señoritos. Y ahí me uní al movimiento de la lucha por la recuperación de la tierra. Antes la tenían pues eso, los terratenientes, los señoritos, y ahora la tienen los bancos, ¿no? Y en este transcurso de lucha, pues lo que te das cuenta es que conseguimos que una finca la expropiara la Junta de Andalucía y después hiciese el reparto, pero ¿de qué manera hizo el reparto, no? Ahí no pudimos intervenir, las leyes, eh, el sistema hace una serie de cosas para que después no funcione y la gente se desanime y piense que es una tontería. Pero bueno, nosotros en 2017 ocupamos Cerro Libertad, quizá a alguna gente le suene esa ocupación. Bueno, y ahí estuvimos un año resistiendo, resistiendo, y la verdad es que fue una experiencia que mereció la pena haberla conseguido, pero creo que el músculo humano siempre falla, ¿no? Y lo que me he dado cuenta a lo largo de estos años, es que de estos últimos años, es que cada vez, no sé si porque el sistema nos ha metido en de una manera que esto no es, o sea, que hay que hacer otras cosas, que esto ya no funciona, que esto se ha quedado obsoleto, que somos como cuatro nostálgicas que pensamos en vida no sé qué, ¿no? Y te das cuenta que, bueno, al principio mucho apoyo, o sea, mucho apoyo por parte de muchas organizaciones, pero esto era una cuestión de tiempo, ¿no? Y al final, pues eso, unos por un sitio y otros por otro, y la gente teniendo 1000 historias en sus cabezas, pues resulta que no pudimos hacer frente a ese desalojo, ¿no? El primero sí fue, eh, bueno, pues con 500 personas, que eso hizo bueno, que todo el mundo, o sea, que el poder se asustara, ¿no? Y se echó para atrás, pero luego ellos buscaron los mecanismos y las fórmulas para que eso se viniera abajo. Decir que esa experiencia
porque ha sido la que más tiempo ha durado, junto con Somonte, que está todavía, pero fijaros que Somonte lleva como 8 o 9 años, ¿no? Y se encuentran con 1000 dificultades para que la gente vaya, para que esté la gente apoyando. Y está. Entonces pienso que no sé, que ahora mismo estoy en una situación que no sé, no soy capaz de pensar qué es necesario para reactivar este tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, en Almería yo estoy apoyando las luchas de los y las migrantes, tanto en el manipulado como en los invernaderos, y estamos viendo cómo los migrantes y las migrantes están, pues eso, uniéndose, ¿no? Para esa lucha que tienen. He estado con jornaleras de Huelva también apoyando la lucha de ellas. Y entonces parece que esto ya es cosa de migrantes y que no es cosa de nosotras, porque, por ejemplo, mi pueblo, que es el 80% de gente jornalera, estamos viendo cómo en vez de luchar, que tenemos muchas fincas en manos de los bancos, en vez de luchar por esas fincas y poder estar ahí, trabajarlas y hacer autogestión con esa tierra, pues estamos viendo cómo están siendo gente temporera, yéndose a Francia, yéndose a Navarra, yéndose a Castilla-La Mancha, y preferible eso a eh, luchar por recuperar la tierra. Entonces, en ese dilema estamos ahora mismo, ¿no? Y porque creo que la lucha en la calle cada vez es más difícil, ¿no? De conseguir, porque yo siempre lo digo cuando voy a charlas y demás, y todo esto está muy bien, porque conectamos, nos informamos y demás, pero la lucha está en la calle, la lucha no, o sea, lo que la gente jornalera hemos conseguido en todos estos años, que ahora estamos teniendo un retroceso de salario, pues eso, y de no explotación en el campo, pues se está perdiendo y ahora lo están haciendo con la gente migrante, ¿no? Los empresarios. Vosotros no queréis trabajar aquí, pero cogemos a gente migrante y eso. Y la gente autóctona lo que está haciendo es desplazándose a otros territorios donde pueden, según ellas, conseguir mejor jornal, ¿no? No sé Vale, pues si. cogiendo este hilo que decías, ¿no? Como que comparabas, a ver, no es yo creo así que en general, ¿no? Ya lo vemos todos en el debate, no es el momento de mayor movilización y conflicto en general, ¿no? O sea que sí que yo creo que nos interesa pensar por qué está ocurriendo eso, ¿no? Y para tirar de ese hilo, si tú dices, bueno, parece que no es el momento, no sabemos qué hacer, la población justo autóctona se va, en vez de seguir peleando aquí, los que pelean son personas que justo han venido de fuera, o qué recursos o qué fuerzas o qué alianzas, qué maneras crees que sí sirvieron en un momento dado para justamente que esas movilizaciones, esos conflictos consiguieran conquistas, ¿no? Como las que has hablado ahora de recuperación de tierras, en concreto en los ejemplos de Cerro Libertad y de Somonte, pero seguro que muchas otras, y que, bueno, y que ahora no estarían, ¿no? También para ir viendo. O sea, No, no. qué permitía antes que sí que hubiera esa movilización, pues a ganas de politizar tu vida, porque al final es eso, ¿no? No te puedes buscar por tu cuenta, ¿no? Salir, digamos, de la injusticia y buscar por tu cuenta una vida mejor. Bueno, puedes, por supuesto, es absolutamente legítimo, pero eso no va a cambiar nada, ¿no? De las condiciones que te han hecho salir, ¿no? Y qué es lo que hace que elijas ese conflicto, con qué alianzas, con qué fuerzas, de qué maneras. Bueno, hacemos que elegir ese conflicto primero porque en Jodar, concretamente, que es mi pueblo, veníamos ya de una trayectoria de ocupación y en este caso el SAT, el SOC, SACSOC, también la teníamos, ¿no? Y la ocupación surge por la denuncia de un compañero que estaba encarcelado, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió que nos dimos cuenta que los bancos estaban acaparando la mayoría de tierra. Entonces, esta finca de 7.000 olivos y de 15 hectáreas, ¿no?, de tierra, pues que estaba abandonada y que llevaba como 4 años abandonada y que no podía ser. La ocupación era una ocupación simbólica, ¿no?, de denuncia
Pero yo creo que lo hicimos muy bien, que cuando quisieron darse cuenta ya estábamos instalados en la ocupación. ¿Qué ocurre? Que lo mismo que creo que es muy malo las redes sociales y muchas cosas en este caso a nosotros y a nosotras nos sirvió para difundir y sobre todo porque teníamos claro el modelo y lo que queríamos, ¿no? El tema del cooperativismo, de trabajar nosotras nuestra propia tierra, de alimentarnos de lo que nosotras cultivábamos, de generar conciencia, porque queríamos aprovechar esa ocupación para hablar de las situaciones que tenemos las mujeres en el campo, la gente jornalera, y de que era posible, ¿no? Y bueno, donde pensábamos estar unos días, estuvimos un año. Y en ese año, pues acudieron muchos colectivos en apoyo, ¿no? Y en la difusión de este modelo, ¿no? Que nosotras queríamos ¿cómo se dice? Instalar o hacer, ¿no? Que Jaén, que es una provincia rica, ¿no? Sobre todo en el tema del olivar pues que las tierras se estaban muriendo porque han empezado las macroplantaciones de olivar intensivo, ¿no? Y donde el olivar tradicional pues se estaba quedando, pues eso, se estaba perdiendo, ¿no? Y hubo muchos colectivos, mucha gente que apoyó y esto hizo que nuestra resistencia y sobre todo creo que también el juez al juez que nos enfrentamos, pues fue un juez que pensó que ayer éramos 4 locos, 4 hippies, 4 que íbamos no sé lo que pensó, y yo creo que cuando él vio nuestros argumentos y lo que nosotros pensábamos, él podía habernos desahuciado en ese mismo y sin embargo tardó como un año, ¿no? En hacerlo. Teníamos Guardia Civil, yo lo cuento y parece que es insólito, yo que me he enfrentado mucho al tema de la Guardia Civil, Policía Nacional y muchos conflictos, ¿no? Pero la Guardia Civil que nos visitaba todos los días y veía la mejora, cómo iba mejorando la finca con los trabajos que nosotros hacíamos, la rehabilitación del cortijo, el hacer una huerta sostenible, ecológica y demás. El banco nos acusó de daños y usurpación y con el informe que hizo la Guardia Civil tuvo que quitar el de daños porque ponía que la finca había mejorado sensiblemente desde que nosotros estábamos. ¿Qué ocurrió? Pues que al final fue mantener tanto en el tiempo que mucha gente, pues, no veía un futuro, era muy duro, o sea, era muy duro mantenerse allí. Vivíamos de los apoyos que allí se nos ofrecía y eso, perdón, que me están... Ay, y es que me estaban llamando. Y eso, pero al final, como yo os he dicho, en el primer desalojo fue notificado y entonces pudimos hacer frente a que la gente se organizara y nos pudieran apoyar, pero en el siguiente no tuvimos. Y claro, si veis algunas fotos, teníamos como, no sé, 300, 400 policías nacionales subiendo el cerro arriba y estábamos 10 personas en la ocupación. Entonces, ante eso, ¿qué haces, no? Y luego intentamos la reocupación, pero ellos ya estaban preparados y bueno, el banco es el banco. Y un banco potente que es el BBVA, con los guardias de seguridad, en fin, con 1000 historias, y a toda la plana mayor de la policía y de la Guardia Civil el día que fuimos al realojo, ¿no? Y la gente no tiene tampoco, porque las multas son muy cuantiosas, ¿no? Y la gente, eso también atemoriza, ¿no? Cuando tú haces una acción de esta y sabes que es posible pues que te puedan coger y eso, pues eso también asusta mucho
y ha echado para atrás a mucha gente, porque aquí en Jodar, que es un pueblo muy, muy, muy revolucionario, echó para atrás que en un momento determinado, desde 2011, 2012, cada vez que te salías a la calle, eran denuncias y denuncias y denuncias, y eso hizo que la gente se quedara en su casa y dijera que, bueno, de hecho el sindicato pagó muchísimo, el sindicato llegó a pagar 80.000 euros de denuncias. Y claro, si eso es así, al final te asfixian de una manera o de otra. Yo no sé si, porque también en la presentación sí que venía justo una intervención tuya, creo que estabas en un centro social italiano, contando el Cerro Libertad, sí, la experiencia de esa ocupación. No sé si todas lo tenéis clara, o igual por así como contarla así de unas pinceladas, ¿no? Lo que fue brevemente, más allá de lo que has contado, así como contextualizar. La gente que estábamos allí, sí, claro, o sea, era unánime la intención o sea, el trabajo comunitario, las asambleas diarias, todas estábamos de acuerdo en que era necesario y en que había que, pero creo que se alargó o sea, el desalojo para nosotras fue complicado, ¿no? El ver que allí solo estábamos 10 personas a la hora del desalojo y que no íbamos a poder hacer frente y, o sea, no nos dejan rearmarnos, ¿no? Para poder seguir la lucha. Y, o sea, había más policía y más que después, ¿no? Cuando intentamos la reocupación y demás, había más policía que gente. Entonces es complicado. Jota, lo mismo un poco, o sea, la parte más de como qué recursos, ¿no? Con qué alianzas habéis contado, qué es lo que os ha sido más útil, más empujoso, si se puede decir esta palabra, para la lucha contra la macrogranja en Retamoso. Vale, os hago un poquito también de contexto porque no sé, bueno, imagino que habréis oído hablar de toda la cuestión de la ganadería industrial, de lo que está pasando, pero bueno, mínimamente lo primero, ¿estáis viendo la pantalla? ¿Sí? Vale, bueno, brevemente, esto es Retamoso, que es un... Entonces, ¿qué pasa? Es un pequeño, o sea, Retamoso es el típico caso de por qué instalan vienen explotaciones de ganadería industrial a sitios como este. O sea, hablamos de poblaciones, bueno, Retamoso eso, tiene 100 habitantes, son zonas más o menos despobladas, con una población muy envejecida y con pocos recursos económicos. O sea que aquí el poco trabajo que hay es de sector primario, muy poco, y estos pueblos sobreviven a base básicamente de jornadas de jubilados que tienen aquí su segunda residencia o que vienen a pasar como las temporadas de verano, tal. A su vez son ayuntamientos con muy pocos recursos económicos y el juego siempre, en el caso de las macrogranjas, hay un órgano ambiental que en este caso es la Consejería de Medio Ambiente Regional, que es la que tiene que dar las licencias, vamos, las autorizaciones de declaración de impacto ambiental, bueno, que cumpla una serie de las normativas legales, y luego los ayuntamientos son los que tienen la última palabra, son los que acaban dando la licencia de obra. Entonces, al final vienen aquí bueno, porque bajo la promesa de progreso para el pueblo, pero porque tienen un montón de facilidades, ¿no? Pues en el caso de Retamoso ni siquiera hay un plan general urbano, no hay ningún tipo de normativa que regule y al final les sale más barato porque pagan menos impuestos y se encuentran con menos trabas legales. Cuando nos encontramos esto en 2018, el conflicto de alguna manera en toda esta zona central, Aragón y Cataluña van un paso por delante porque sí que empezaron antes con la instalación de macrogranjas. El caso de Castilla-La Mancha ha crecido muchísimo en los últimos 5 o 6 años, pero
es un problema que no existía hasta 2018. Vamos, no existía, era muy minoritario. Y sin embargo, en los últimos 5 años se ha colocado, pues Toledo ya es la cuarta provincia con más macrogranjas de todo el Estado español, y pueblos como la Puebla Nueva, que está a escasos 10 kilómetros de aquí, es el 13º pueblo con más cabezas de ganado. En este caso hablamos de porcino. Más cositas. Em, ¿Por qué la ganadería industrial es tan, bueno, es tan problemática? Y ahora entraremos a ver por qué es tan difícil de escalar un conflicto, porque hay muchísimo desconocimiento. Em, bueno, como os he dicho antes, no soy ninguna experta, lo que sí que os he ido es recopilando algunos artículos y webs que tienen información muy interesante, y al final de la sesión en el foro lo pondremos. Bueno, una macrogranja básicamente genera muchísima contaminación a través de los purines. Los purines es una mezcla de excrementos de animales, en este caso cerdos, mezclados con agua y medicamentos antibióticos y otro tipo de medicamentos veterinarios. Y el problema que tienen es que son grandes cantidades que acaban en unas balsas de purines y que luego son vertidos como abono en el cultivo. Entonces, todo esto acaba generando como una contaminación por nitratos que deriva luego en metanos, que afecta tanto a acuíferos como a la propia tierra, como a la propia salud de la gente que vive por aquí. Entonces, Greenpeace sacó un artículo muy interesante sobre las 10 razones para rechazar la ganadería industrial, que son estas que podéis repasar, pero vamos, básicamente es la cuestión de los purines, es la cuestión del consumo de agua. Pues solo en el caso de Retamoso son 2 macrogranjas las que quieren poner, una de 2.000 cerdos y otra de 7.200, y pues más o menos lo que está estimado es que un cerdo consume una media de unos 11-12 litros de agua al día. Esto multiplicado por esa cantidad, pues hablamos en el caso solo de Retamoso de 2 macrogranjas de unos 37 millones de litros de agua, que es el equivalente a casi 7 veces el consumo de toda la población de Retamoso en un año. Esto solo en el caso de Retamoso, que son 2. Solo en los alrededores, en los últimos 5 años, pues han salido como unas 25 o 30 nuevas explotaciones. Y, Y bueno, al final, en cuanto al tema de las alianzas que decías, Marisa, pues claro, el problema que tenemos al principio es que cuando te llega todo esto no tenemos ni idea de por dónde empezar. Y hoy, después de 5 años, o sea, no significa que hayamos ganado, porque todavía, o sea, no hay, lo que hemos hecho es ir paralizando el proceso como hemos podido, y para eso hemos contado con la ayuda pues ha sido muy importante todas las coordinadoras, tanto regionales como a nivel estatal, que se han formado en los últimos tiempos. La principal y la que más está ahora como activa es la coordinadora Estómago y Naranjas a nivel estatal, que, bueno, pues desde ayudas para como asesoramiento legal, a sobre todo conocer otras experiencias, es súper importante tener otras experiencias de otros pueblos y tener espacios donde compartir cómo hemos ido trabajando cada una de las cuestiones. Esto nos ha ayudado muchísimo. Luego, por supuesto, en este caso, al ser alguien que está entre el campo y la ciudad, también yo me he aprovechado de toda esa red que ya existía en la ciudad, desde gente de Ecologistas en Acción, o sea, contactos, ayuda también de otros colectivos. Pues en este caso en Madrid, por ejemplo, estoy en un colectivo de huerta que se llama Me Planto, que tenemos una huerta en Perales de Tajuña, eh, con toda esta gente pues vinieron a echarnos un cable en una de las acciones. Hicimos una jornada donde estuvimos viendo los ríos del pueblo, bueno, como de conocimiento del territorio,
y todo esto en una pequeña asociación de apenas 50 personas ha sido posible gracias a todos estos contactos. Y luego, súper importante, que ya ha salido también en otras sesiones, pero que, o sea, que creo que es bastante general, la ayuda a nivel local que hemos recibido por parte de las mujeres y mujeres jubiladas. Este es un artículo que sacamos hace un tiempo en el Salto, en el blog de ecofeminismos de ecologistas, en el que destacábamos justo la lucha de las mujeres en Retamoso, porque, o sea, está siendo como un papel súper activo y súper importante. Eh, Gente que a lo mejor no tiene el conocimiento técnico, no tiene la habilidad de organizar de primeras, porque no tiene esa tradición militante, pero sin embargo tiene algo muy importante y es entender los códigos del pueblo. Y pongo un ejemplo, cuando empezó todo, empezamos recogiendo firmas contra las dos explotaciones y lo hicimos de la manera clásica que lo hacemos las activistas. Te pones tu mesita, informas, sacas tus folletos, tal. eh, Apenas conseguimos firmas, el resultado final, y ahora en verano lo repetimos otra vez, sacamos más de 300 y fue gracias a toda esta suerte de jubiladas que cada día se llevaban la hojita de firmas, iban a comprar el pan y la peña les firmaba, no querían como que se supiera, no querían posicionarse ninguno públicamente, pero luego por lo bajini te firmaban, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor, o sea, que no es un problema de que la gente no le interese o no le importe la problemática, sino que a lo mejor no somos capaces de llegar o no estamos utilizando los canales o las formas adecuadas, ¿no? Y es súper importante como conocer los códigos del territorio para llegar a cada uno de los actores que pueden ayudarte en la lucha. Y me quedo ahí, o sea, cualquier pregunta, dudas y cosas me vais diciendo, ¿vale? Sí, yo te quería preguntar, a ver, dices lo de los códigos. A ver, tú has contado que te has criado en Retamoso y por lo tanto, ¿no? Entiendo que conoces a la gente de ahí, y la gente de ahí te conoce y te reconoce. Pero las alianzas que justo has contado además como un recurso, ¿no? Cuentas con alianzas bueno, las luchas políticas o que has tenido en la ciudad, ¿no? Has nombrado Ecologistas en Acción, a las compañeras de la huerta autogestionada, etcétera. Las personas que están en el pueblo y que, como estás contando, les cuesta incluso como públicamente, ¿no? Quizá implicarse o reconocer que están en contra de algo que también se vende de una manera como que aporta prosperidad, ¿no? Eso ya lo hablamos ahora de cómo se venden estas formas, ¿no? De extraer la riqueza y de apropiarse la riqueza de un lugar. ¿Cómo lo percibes? O sea, ¿cómo percibe esta gente del pueblo que está viviendo ahí? A la que de repente se vienen estas macroranjas, que mucha de ella no está de acuerdo, aunque públicamente no se atreva quizá a decirlo como o a señalarse, ¿no? Como estás contando, que venga estas otras personas de fuera, colectivos y personas, a apoyar una lucha en principio propia. O sea, ¿cómo se hace ese propia? ¿Cómo se hace Mm, ese juntos? Es una, es una buena pregunta. O sea, eh, bueno, el pueblo hay dos pueblos. Uno es el pueblo que está empadronado aquí, que son esas 100 personas y que coincide más o menos con la gente que en los 60 y 70 se pudo quedar aquí básicamente porque tenía tierras y tenía opciones de seguir trabajando aquí. La otra mitad del pueblo, que todo el mundo reconoce como parte del pueblo, pero que es esa población flotante que salió también en anteriores sesiones, es gente que no está empadronada aquí, que básicamente vive en Talavera, en Toledo, en el cinturón sur de Madrid, que no vota aquí, pero que sí que pasa mucho tiempo y es del pueblo. Entonces, el pueblo, digamos que está más o menos dividido. ¿Qué pasa con la gente que está aquí? Hay una parte que es gente muy mayor, ya jubilada, y hay otra parte más minoritaria que sí que está aquí y que tiene un anhelo o un deseo de encontrar trabajo aquí. Entonces, toda esta gente de primeras está a favor, porque primero piensa que es una opción de trabajo para ellas y segundo,
lo considera como un progreso para todo el pueblo, o lo antepone a una problemática mayor y más desconocida que es pues, desde la contaminación o el maltrato animal o otra serie de cuestiones. Claro, cómo llegar a esa gente o cómo empezar escalando el conflicto. Yo em, eh, soy muy conservador en ese sentido, es decir, intento tener mucho cuidado con pasarme de no sé muy bien cómo explicarlo, pero eh, bueno, intentamos hacerlo todo como a través pues por ejemplo, eh, utilizar o intentar reapropiarnos de lo cultural, de la memoria, de las fiestas, ¿no? De lo festivo, como todo eso que aparentemente está despolitizado, intentamos colarlo por ahí. Pongo un ejemplo, una de las dos macrogranjas, el mecanismo jurídico que hemos encontrado como para paralizarlas es que atravesaba un antiguo camino municipal. Entonces, para reivindicar la existencia de ese camino municipal, además de hacer una serie de alegaciones, además de ir al ayuntamiento a quejarnos, eh, para concienciar al pueblo de que existía ese camino, la forma que encontramos fue hablando con un viejete del pueblo de al lado, nos contaba que montó un cine itinerante en los años 50. Entonces, esto lo supimos porque nos invitaron a dar una charla allí para explicar la situación de la macrogranja. Después el abuelete nos vino, nos contó que tenía este cine y que él conocía el camino porque durante los años 50 era el camino que utilizaba para ir con los caballos y con ese cine para montarlo. Entonces, al final, la forma que tuvimos de decir aquí existe un camino y por eso no puede haber una macrogranja fue invitarle a las fiestas del pueblo, proyectar la primera película que proyectó cuando vino aquí en los años 50 y hacerle como una especie de homenaje. De esta manera, como que humanizas de alguna forma la problemática y empiezas a introducir como cierta conciencia sobre el por qué esto es un problema real, antes de hablar o sea, que es súper importante, que es básico, o sea, que toda la cuestión de los antibióticos o la contaminación o tal, pero el mecanismo de acceso para llegar ahí eh, siempre es como muy soft, ¿no? Cuando empezamos a decir esto en el bar afectó mucho más el decir que la persona que quería montarlo tenía 22 coches matriculados a la cuestión de los antibióticos o del maltrato animal, ¿sabes? Sin embargo, hoy en día hay gente que te viene, vamos, mi madre me lo dice, mierda, he comprado jamón y es de Encarlopsa, ¿no? Que es como, que es como la gran empresa de embutidos, ¿no? Llegar a ese proceso es como o sea, como llegar a ese nivel de concienciación es un camino como muy lento y a veces tedioso, pero es la única manera que encontramos de hacerlo. Vale, pues a ver, a mí se me ocurren un par de preguntas más, las que os había propuesto, y ya abrimos la conversación a toda la gente que estéis aquí. Has hablado de las mujeres y del papel especial de las mujeres. María, también lo comentabas antes, no solo la situación particular de las mujeres en el campo, sino su aportación específica a las luchas. Pues si podías contarnos un poco más, María, de ese papel. Sí, el papel de las luchas en el campo, la mujer ha sido fundamental. Otra cosa es que no aparezcamos, ¿no? Pero hemos estado ahí permanentemente. Y además hemos sufrido, ¿no? Las condiciones del campo y la explotación, porque hasta el año 2000 y pico las mujeres no cobrábamos igual que los hombres en el campo, ¿no? Y luego, o sea, lo que conlleva la vida rural de las mujeres bueno, en estas. Pero hemos sido muy combativas. Yo lo que veo es que cuando veo a Jota hablar del conflicto es que como lo tienen ahora mismo, a mí me recuerda mucho cuando teníamos la ocupación, ¿no? Cómo hablas desde eso, desde que lo estás viviendo, y luego la decepción, ¿no? De ver cómo tanta lucha, tanto esfuerzo, pues se va apagando, ¿no? Por una serie de cuestiones que dices, no es posible, ¿no? Que todo esto
se termine en algo que debería de ser lo fundamental. Nosotros, cuando la ocupación de la finca y las ocupaciones, siempre nuestro objetivo era porque a las mujeres, no sé si lo sabéis, aquí en la provincia de Jaén, para ir a coger aceitunas tienes que llevar a un hombre. Si no llevas a un hombre, a ti no te contratan como mujer. Eso sigue pasando. Yo sé que cuando lo cuento parece algo tercermundista, pero existe, ¿no? Tú vas a que un empresario te contrate y si no vas acompañada de un hombre para trabajar, no te contratan. Entonces, era otra denuncia más, ¿no? De cuando ocupamos, y de hecho cuando negociamos con el banco después del desalojo, estuvimos 2 años recogiendo la aceituna de la finca, y donde, pues eso, para que las mujeres y demás pudieran ir a trabajar, porque las mujeres hemos echado los dientes en el campo. O sea, los hemos echado. Yo no he tenido dificultades para ir a trabajar porque he estado con mi hermano, luego con mi marido, pero hay familias donde son 3 hijas o 2 hijas y solo pueden elegir a una para ir. Si tiene, el padre tiene, o sea, la familia son 3 mujeres y un hombre, solo puede ir un hombre y una mujer. Las otras 2 se quedan sin. ¿Eso qué ocurre? Pues que las madres solteras, mujeres viudas, imaginaros lo que es la vida en las zonas rurales de estas mujeres que tienen que estar permanentemente yendo a los ayuntamientos, a las trabajadoras sociales, para, pues eso, poder subsistir, ¿no? Y yo no tengo nombre para ponerle a esas situaciones, ¿no?, que las mujeres estamos viviendo a día de hoy en la zona rural, en este caso de Jaén, que es lo que más conozco, ¿no? Y lo que más, y entonces, pues, y por eso digo que cuando yo me reúno con las mujeres y hablamos y todo, les digo, esto no es. O sea, esto hay una forma de denunciarlo, de salir hacia adelante, de buscar alternativas, pero no hay manera. O sea, no hay manera. Al principio, o sea, el preferir ir a un ayuntamiento, a una trabajadora social, a decir la situación que está y a no luchar o pelear por lo que es necesario, ¿no? Que un empresario pueda contratar a 20 hombres en su finca sin, o sea, sin despeinarse, y que yo, hablando con las mujeres muchas veces, vamos a organizarnos, paralizamos la finca, que este hombre no pueda recoger su aceituna, denunciamos cuál es la situación que se está, pero el miedo creo que está paralizando mucho. No sé por qué de un tiempo a esta parte surge más miedo, más... no sé cómo explicaros, pero yo todo esto lo estoy viviendo desde una situación de impotencia, ¿no? Y de no saber cómo llegar a que las mujeres, sobre todo, nos aliemos, nos reunamos y hagamos frente común ante todas estas injusticias que están pasando todavía a día de hoy en el campo, en este caso de Jaén. ¿Y cuál es el papel de los sindicatos en esto? Que antes mencionabas el SAT, o porque claro, si las mujeres no se pueden ser contratadas por sí mismas, como que parece algo como muy escandaloso, ¿no? Que se puede Muy escandaloso. Nosotros hemos denunciado. defender. A ver, yo ahora soy militante de base porque, bueno, es algo que yo como jornalera no puedo. Pero yo que he estado en reuniones con los sindicatos, sobre todo con los que firman los convenios, porque es que al final nosotros no entramos a formar parte de ese. Pues cuando he estado en charlas y demás, yo oía a una mujer que no era, o sea, no era de Jaén. En esa charla la muchacha era abogada del sindicato y planteaba, cuando yo les hablaba de todos estos problemas que las mujeres teníamos, ella decía que lo que habría que hacer sería incentivar al empresario para que contratase mujeres. O sea, cuando a mí alguien me plantea esto, pues digo, no es suficiente con las ayudas,
que llegan de Europa y tal, hay que subvencionar, o sea, no se les castiga, se planteaba, por eso te digo que es una cosa muy loca los planteamientos y luego los seguimientos o sea, no se hacen, se firman los convenios, que dentro de ese convenio aparece la no discriminación y tal y cual, y te dicen que es que no hay, ¿cómo se llama? Esta gente de inspección de trabajo suficiente para que... Pero claro, yo creo que se ha perdido la conciencia de denunciar, de lucha y demás, porque, bueno, no hay inspección de trabajo suficiente, pero irnos a la finca y denunciar las situaciones por las que se están pasando, pues yo creo que es un papel, ¿no?, fundamental de los sindicatos y eso, pero eso no está ocurriendo. Y entonces nos vemos como no. Y sobre todo que las mujeres nos tenemos que formar, también nos lo dice la UPA, que es la Unión de Pequeños Agricultores, ¿no? Las mujeres nos formemos en el campo, echamos los dientes en el campo. A los hombres no se les exige que se formen, pero a las mujeres sí. Llevar una sopladora y coger la aceituna y estirar de un mantón, eso requiere una formación tremenda, ¿sabes? Quiero decir, pero sin embargo nos dicen que las mujeres nos tenemos que formar en... Y todas estas son las situaciones que tenemos. Aquí ahora en noviembre, a mediados de noviembre, empieza la campaña, ¿no? Ya han empezado en algunos. Y vas a ver, aquí veis como la mayoría de madres solteras, separadas, mujeres que no tienen, no van a, o sea, están trabajando en la guardería y están, pues, que son, creo que trabajan 300 mujeres. Ahora en la aceituna, en lo que es la... Fíjate qué volumen de mujeres para salir a decir, esto no puede ser. O sea, nosotros no podemos vivir de estar pidiendo y estar contando nuestras penas a la gente para que, a una institución, para tener... No, yo le digo a las mujeres, eso no es... O sea, nuestra dignidad está por encima de todo esto. No es posible que tengamos que hacer estas cosas y tal. Pero bueno, ahí estamos. Os preguntaba también a ambos, porque estábamos hablando de extractivismo, es el título de la sesión. ¿A qué llamáis, a qué se llama extractivismo ahora en el sector agroalimentario, ¿no? Yo también. ¿Cómo lo veis vosotras? Sí. ¿Cómo lo piensas tú? ¿Cómo lo piensas, Jota? Yo creo que esto ya, a ver, para mí es complicado, ¿no? Pues eso, el no estar organizada como se debe, estamos dando pie a que esto resurja con más fuerza, ¿no? Y esté ahí. La organización eh, es fundamental y la unidad, el saber y el conocer en qué medio nos movemos y cuáles son nuestros problemas, paralizaría, ¿no?, esta situación que se está dando. Y como no lo estamos haciendo, pues estamos dando bien pie a que todo esto esté sucediendo, además sin... O sea, que cuando miramos decimos, lo tenemos aquí, ¿no? A ver, yo en cuanto al tema extractivismo, bueno, por extractivismo entendemos al final el uso de muchísimos recursos naturales explotados de manera industrial principalmente para exportación. En el caso de la ganadería industrial, el mayor problema de cómo se genera, cómo se desarrolla, como todo este proceso maligno, es a través de lo que llaman el modelo de integración vertical. El modelo de integración vertical está basado en una en un tipo de desarrollo económico por el cual se tiende a que sean pequeñas, bueno, muy pocas grandes empresas las que controlen toda la cadena de producción, en este caso de la carne. Entonces, se ha pasado de pequeñas explotaciones, como podía haber por aquí, de ganadería extensiva a grandes empresas, en este caso, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, una de las que más funciona es Incarlopsa. Incarlopsa es lo llaman como el carnicero de Mercadona. Entonces, lo que hace empresas como Incarlopsa, integradoras como Incarlopsa, es tener desde su fábrica de piensos
su matadero y su red de medianos ganaderos, que son los que hacen las inversiones para hacer financian las instalaciones, digamos, de las macrogranjas como instalación, son de estos medianos ganaderos, pero los cerdos son de la propia integradora. De tal manera que lo que hacen es controlar todo el proceso desde la producción a la distribución al consumo, en este caso a través de Mercadona, y lo que acaban generando es más despoblación porque en realidad no generan más puestos de trabajo de lo que podría generar la ganadería extensiva. Producen comida barata, o sea que solo así son capaces de generar ese tipo de, de- de consumo y generan al final unos niveles de contaminación y de explotación de los recursos naturales que son súper bestias, porque todo el pienso a su vez que se genera, que se utiliza para alimentar a todos estos animales de manera industrial, son grandes importaciones de soja o de materias primas que vienen de otras partes del mundo. Y los residuos se quedan aquí. Entonces, al final es un tipo de extractivismo o sea, que es cargarte el planeta a través de mega explotaciones de monocultivos, pero generar muchísima más explotación laboral. O sea, lo que explicaba Dani en las primeras sesiones de cómo va afectando de esas economías baratas este modelo de integración vertical. eh, reproduce todas. Os voy a poner bueno, simplemente por compartirlo, eh, este artículo del datadista. Bueno, aquí sabéis la imagen de lo que sería una macrogranja. A ver, ¿lo estáis viendo? Vale. Bueno, esto es una macrogranja al uso. Son instalaciones, aquí están llenos de cerdos. Todo el proceso está mecanizado de tal forma que le das un botón y mediante agua a presión se van limpiando cada una de las instalaciones. Acaba en una gran balsa de purines que cada 2, 3, cada 3 meses es repartida a través bueno, como abono. En este artículo te explican cómo funciona el modelo de integración vertical. Ahora mismo el 80% de la producción de carne en España se hace de manera intensiva y a través de este modelo. Y bueno, y entiendes perfectamente cómo funciona el sistema, porque a su vez todas estas empresas tienen acceso a ayudas, bien por fondos europeos, a través de la PAC, eh, y lo que generan es pues que allí donde hay un modelo de integración y donde hay ganadería intensiva, no hay extensiva. Mm. Os voy a poner otro para que entendáis cómo funciona una macrogranja. Mm. Este artículo del País, que también es bastante bueno, te explica bueno, cómo funciona básicamente una macrogranja por dentro. Entonces, consiste en convertir a los animales en mercancía y los tienen como hacinados en apenas 2 metros cuadrados por, por cerdo en este caso. Eh, Hay dos tipos de macrogranjas, los que son de cerdas reproductoras se considera más o menos macrogranja, no hay un dato exacto, pero más o menos por una normativa europea. En el caso de cerdas reproductoras a partir de las 750 y en el caso de cerdos de cebo a partir de los 2000. Entonces, bueno,
los tienen, en el caso de las reproductoras, las tienen así, producen los lechones y estos lechones, que son, en realidad son propiedad de estas empresas integradoras, entran en la macrogranja a los 20, cuando tienen más o menos en torno a un mes, y los engordan en 120 días, bueno, llegan más o menos a los 120 kilos. Estas son las naves. Y así funciona el sistema de purines, ¿no? Lo limpian de manera mecánica, va a las balsas y una vez en las balsas se reparte como abono. Y el problema que tienen los purines al estar mezclados con agua es que vienen las propias balsas que están impermeabilizadas a través de compactación de tierras, pero sobre todo a través del uso de los purines como abono, acaba filtrándose en la tierra, acaba generando una cantidad de nitratos, porque claro, en un modelo de ganadería extensiva eh, hay realmente una economía circular. El cerdo produce, o sea, el cerdo se alimenta con lo que genera el territorio y al final eso vuelve como abono. En este caso, se está alimentando a través de soja que puede venir de Brasil. eh, no estamos hablando de 100 animales, sino de 10, 20, 30, 40.000 cerdos en algunos casos. Entonces la tierra no puede absorber toda esa cantidad de nutrientes y acaba completamente esquilmada y afectando al- a los acuíferos, ¿no? Que es el otro gran problema que hay. Y como decía antes María, aunque por normativa a veces, hay un montón de normativa europea, puede prohibir este sistema, luego no hay un control real. En el caso de Retamoso, por ejemplo, forma parte de las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, por los propios abonos, en este caso, de los olivos. A efectos prácticos da igual, no hay, no hay un control efectivo sobre esto. Entonces, al final, los ayuntamientos, incluso los que están en contra de este tipo de explotaciones, ven muy complicado como un control real sobre lo que pasa. Y, y ese es el problemón que tenemos. Por entrar ya, bueno, Marisa, dale si quieres y... Sí, la verdad es que yo ya pensaba como abrir esta mesa redonda Mm. virtual al resto de la gente, que seguro que tenéis por ahí cosas que decir de lo que estamos hablando, de lo que se está hablando, y también más preguntas y más aclaraciones de vuestra experiencia. Así que sí, J, lo que quieras. Yo a partir de ahí ya abro micro. No, pues bueno, pues yo un poco como las dos preguntas que traía así un poco como para debatir, porque es las que nos hacemos, no, vamos, la conclusión que tenemos nosotras tras 5 años aquí dando guerra. Una es que sin generar una cotidianidad en el pueblo, o sea, sin generar cotidiano, sin estar en los espacios de sociabilidad del pueblo, es difícil escalar el conflicto. Y luego todo lo que es la intervención social o hacer lo que solemos hacer a través de lo cultural, de lo simbólico, de lo comunicativo, eh, tiene un, tiene un tope. Llega un momento que a la hora de escalar el conflicto o estás dentro del tejido productivo o empiezas a generar economía real y empiezas a dar opciones y alternativas a la gente que está viviendo aquí, o es igualmente muy, muy difícil. Se ve muy bien en todo el campo de cómo la extrema derecha, cómo está ganando la partida en lo rural. Se ve con un gran sindicato como Asaja, que es la que capitanea todas las grandes movilizaciones que se acaban viendo en la tele, y es muy difícil entrar ahí. O sea, incluso en nuestro caso, que hemos tenido la suerte de que
el promotor de las granjas no es de este pueblo y en este caso gente con experiencia en ese activismo como social, como puedo ser yo, sí que soy, o sea, sí que soy reconocido como uno más del pueblo. Sin embargo, a la hora de escalarlo llega un momento que me encuentro ese límite. O sea, puedes diluir esa diferencia o como te intentan vender, ¿no? Como el ecologista de ciudad que viene, lo puedes diluir hasta un punto, porque la realidad es que yo no voy a coger aceitunas fui de pequeño, pero no vivo de eso y no tengo esa opción o sea, no puedo ofrecer puestos de trabajo aquí. Entonces, es importante, bajo mi punto de vista, es muy importante ver cómo se mete por ahí y era una de las preguntas que os quería proponer. Y la otra es como qué tipo de alianzas entre campo y ciudad se pueden generar como para escalar ese conflicto.